Buenos días, una vez más estamos aquí para proseguir el estudio de la palabra de Dios. Estamos enfocados en las 17 profecías que nos habla de Daniel y Apocalipsis acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y creo que estamos viviendo en los tiempos finales, en los pies de barro, cocido hierro. Y estamos a punto de ver el sexto reino, que son los 10 dedos que nos habla en la parte final de la estatua de Nabucodonosor. Espero que ustedes puedan entender lo que estamos hablando, ya que este trabajo es bastante arduo y se necesita concentración, meditación, oración. Y ya que hay demasiadas voces hablando allá afuera, que a veces causan un poco de confusión, más que todo confusión. Y mucha gente está creyendo muchas cosas que no le está dando ningún motivo para preparación del fin del tiempo. Yo le llamo al fin del tiempo la gran tribulación. Estamos en la profecía 12. Vamos a finalizarla. Este estudio está dividido en dos partes. La persecución y la prueba de reposo sabático. Anteriormente se dijo que Jesús puso a prueba la fe de los israelitas antes del éxodo. Exigió a sus fideicomisarios que descansaran sus labores sus sábados, como condición previa para la liberación de Egipto. Hizo esto para probar su fe en él. Cuando la oración requiere un precio, la fe se revela. Los israelitas mostraron su respeto por la autoridad superior de Dios al descansar en su día santo, y su cesación del trabajo se consideró un acto de desafío. Faraón persiguió severamente a sus esclavos. Esta historia del éxodo tiene un paralelo en el tiempo del fin. Antes de que Jesús libere a los santos de la esclavitud del pecado o elimine la naturaleza carnal, probará nuestra fe exigiendo que descansemos de nuestros labores en su séptimo día. Sábado. Descansar en el sábado de Dios según sus mandamientos es un acto de adoración. Es un esfuerzo por apaciguar la ira de Dios. Babilonia dictará leyes exigiendo que Dios sea adorado, pero en días distintos al sábado del Creador. Los líderes de Babilonia se enojarán con los santos de Dios porque interpretarán la adoración al Creador en su día santo como un acto de desafío. Es interesante anticipar como el séptimo día, sábado, una institución tan antigua como la semana de la creación en la divinidad de Jesús, como creador del cielo y la tierra, se convertirán en temas inflamatorios durante la gran tribulación. Cuando el Evangelio eterno se presente ante la humanidad como una exigencia de Dios, surgirá una gran controversia y habrá un resultado sorprendente. Los honestos de corazón escucharán a los 144,000, aprenderán acerca de Cristo y su salvación, y millones abrazarán el Evangelio eterno y santificarán el sábado de Dios, aunque serán severamente castigados por ello. Se acerca un tiempo en que el mundo verá devotos musulmanes, judíos, hindúes, ateos, bautistas, católicos, paganos y otros adorando a Jesús, descansando en su día de reposo. Este asombroso fenómeno demostrará al universo de los honestos de corazón son dignos de la salvación porque están dispuestos a hacer lo que Dios les pida una vez que se conoce su voluntad, sin importar el precio o la herencia de toda la vida. El Evangelio eterno incluye esta frase: y dale gloria. La gente da gloria y alabanza a quienes admiran. Dar gloria a Jesús es una exigencia justa porque Él es nuestro Creador, Redentor. Ha hecho muchas cosas por la humanidad que nadie más en el universo puede hacer. Él nos dio vida, pero estuvo dispuesto a dejar de existir para que tuviéramos su vida eterna. Jesús ha prometido que los pecadores pueden vencer las tentaciones si permanecemos en Él y recibimos su fortaleza. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza y no pecó. Jesús fue tentado de manera que va más allá de la experiencia humana, como convertir piedras en pan, y no falló. Sobre la base de la vida y muerte perfecta de Cristo, el Padre reconcilió al mundo consigo mismo. Jesús venció al mundo. Su victoria nos asegura que podemos tener victoria a través de su poder. Por lo tanto, darle gloria es una exigencia justa. Cuando los honestos de corazón escuchen y comprendan quién es Jesús realmente, una vez que comprendan el amor que Él ha otorgado a los pecadores y la victoria que ha logrado para los pecadores, lo abrazarán con alegría y le darán gloria.
Personas como Faraón se negarán obstinadamente. Los malvados se someterán a la ley de Babilonia para evitar el castigo, justifican su desafío por miedo al castigo o al sufrimiento. La entrega del Evangelio eterno por parte de los 144,000 producirá muchas sorpresas y una de las más grandes será la respuesta de familias y amigos. Babilonia se forma repentinamente. Considera la situación de la tierra después de la destrucción causada por las primeras 4 trompetas. El mundo entero se parecerá a un hormiguero gigante al que han arrancado del cuero cabelludo una cortadora de césped. La gente estará corriendo confundida y desconcertada. Estarán llenos de ansiedad y buscarán desesperadamente formas de sobrevivir. Algunos maldecirán a Dios y otros cuestionarán a Dios, tratando de encontrar el sentido de lo sucedido. Los líderes del mundo estarán trabajando febrilmente en un plan global para apaciguar la ira de Dios. La diversidad religiosa causará una gran confusión al principio, pero eventualmente los líderes del mundo se unirán, criando ingenuamente una bestia que pronto se convertirá en un monstruo. Los líderes del mundo crearán un gobierno de crisis mundial. El propósito declarado de Babilonia será simple y singular. Durante las primeras 4 trompetas, la ira de Dios quemará como Sodoma y Gomorra un tercio de la tierra y luego destruirá miles de ciudades costeras. La ira de Dios arrasará un continente y los cielos se oscurecerán tanto que las cosechas no podrán crecer. La matanza será indescriptible cuando más de 2.000 millones de personas mueran a causa de estos juicios y la supervivencia de la humanidad cobra importancia. Los líderes políticos y religiosos del mundo entenderán la situación, cumplirán correctamente que el comportamiento pecaminoso del hombre ha enfadado mucho al Dios Todopoderoso, pero razonarán erróneamente que si se eliminan los comportamientos ofensivos de la humanidad, Dios se complacerá y cesarán sus juicios. 3 mentiras habilitantes. Babilonia justificará su origen con 3 mentiras. La primera mentira será esta: todos en la tierra adoran al mismo Dios. Aunque Él recibe diferentes nombres o recibe diferentes títulos, hay un solo Dios. Esta mentira puede parecer razonable, pero nada más lejos de la realidad. Las religiones del mundo no conocen ni adoran a Jesús y Él no debe confundirse con Alá ni con ningún otro Dios. La primera mentira permitirá a los líderes religiosos y políticos unirse en torno a 2 principios fundamentales. En primer lugar, todas las religiones creen que la ira de Dios puede ser provocada por un comportamiento decadente y degenerado. En segundo lugar, todas las religiones creen que Dios Todopoderoso tiene derecho a ser respetado y adorado. Los 2 principios se combinarán con la primera mentira para producir una segunda mentira. La segunda mentira será esta: Dios se complacerá cuando la humanidad se una y hagan cumplir leyes que prohíban el comportamiento decadente y degenerado. Pensarán que cada reducción en el comportamiento pecaminoso seguramente agradará al Todopoderoso. Finalmente, la tercera mentira que respalda el marco teológico de Babilonia será esto: Dios se complacerá cuando una agencia en la tierra represente a todas las religiones del mundo. Esta agencia divinamente designada puede coordinar la adoración y el apaciguamiento del Todopoderoso para todas las naciones. A medida que se asiente el polvo de las primeras 4 trompetas, todos en la tierra tendrán mucho miedo de Dios. Una demostración dramática del poder divino, el primer día y la destrucción abrumadora causada por los eventos de las primeras 4 trompetas cambiarán todo. De repente, la humanidad enfrentará la realidad de un Dios enojado. Las evidencias latentes de la ira de Dios producirán un avivamiento religioso instintivo. No es sorprendente que la gente del mundo de repente se vuelva religiosa. Después de las primeras 4 trompetas, pero estarán motivadas por el temor a más ira venidera. Irónicamente, la gente de la tierra, incluidos los líderes religiosos del mundo que afirman conocer la voluntad de Dios, no sabrán que pasará más de 2 años antes de que suenen las 5 trompetas. En otras palabras, millones de cristianos que creen en un rapto pre-tribulación se sorprenderán al descubrir que sus pastores y eruditos los han engañado. La muerte de más de 2.000 millones de personas será inconfundible. La doctrina del rapto pre-tribulación desaparecerá porque es ficción y seguirá una reacción religiosa. Por otro lado, millones de cristianos se verán obligados a admitir que las 7 trompetas no ocurrieron en el pasado. Los cristianos descubrirán que su visión histórica del Apocalipsis es ficción y se producirá una reacción similar. Los católicos se sorprenderán cuando descubran que su clero no sabe nada acerca de la profecía bíblica. En los países musulmanes, millones de personas se sentarán en un silencio estupefacto.
El Corán no dice nada sobre las 7 trompetas, ni explica los planes finales de Dios, ni el evangelio eterno. El clero musulmán dirá que Alá está definitivamente ofendido, pero no tiene más información sobre los planos de Dios o la revelación de Jesucristo como Dios Todopoderoso. Mientras tanto, los 144.000 hablarán con valentía. Les contarán a todos acerca de las 7 trompetas del Apocalipsis. Explicarán el evangelio eterno y su testimonio llevará a los hombres honestos de corazón a cumplir que los líderes religiosos del mundo no saben nada acerca de Dios, sus palabras, sus planes. Este será un trago amargo para muchas personas religiosas. Al igual que el rey Nabucodonosor, este descubrimiento enojará a mucha gente al principio. Explicarán el evangelio eterno y su testimonio llevará a los honestos de corazón a concluir que los líderes religiosos del mundo no saben nada acerca de Dios, sus palabras, sus planes. Este será un trago amargo para muchas personas religiosas. Explicarán el evangelio y su testimonio llevará a los honestos de corazón a concluir que los líderes religiosos del mundo no saben nada acerca de Dios. Mientras tanto se formará Babilonia y emitirá un decreto exigiendo que todos adoren a Dios Todopoderoso. Por supuesto, la exigencia de Babilonia sonará muy similar al evangelio eterno, pero habrá una serie de diferencias marcadas. El mensaje del segundo ángel, un mensaje inflamatorio. Apocalipsis 14:8. Vio un segundo ángel descender del cielo y orbitar la tierra. Llevaba un mensaje de Jesús que enfureció a los líderes de Babilonia. Dijo en voz alta: mentiras, Babilonia la Grande está promoviendo la falsedad. Los líderes de Babilonia no hablan por Dios, sus posiciones son falsas, sus ofertas son falsos, sus doctrinas son una blasfemia, no conocen a Dios ni sus planes. Babilonia ha embriagado a todas las naciones con engaños de lo que los hombres pueden apaciguar la ira de Dios. Esto es una mentira. El incensario ha sido derribado. Hablando corporativamente, no hay retorno a la gracia de Dios. Babilonia no puede salvar a nadie, ni el Creador destruirá hasta que obedezcan sus leyes durante las 7 copas. El mensaje del segundo ángel se unirá con el mensaje del primer ángel y juntos se convertirán en una fuente interminable de conflicto y desprecio para los 144.000. Al principio, la solución ofrecida por Babilonia parecerá razonable a la mayor de los habitantes de la tierra. El sufrimiento comunitario unirá a los líderes religiosos y políticos del mundo. Las comunidades locales querrán que cese la ira de Dios. Un avivamiento espiritual surgirá dentro de cada sistema religioso en la tierra como el mundo nunca lo ha visto. La gente recurrirá a esos expertos religiosos en busca de una explicación, pero rápidamente aprenderán que los líderes no saben nada acerca de Dios, sus palabras, sus planes. Al igual que los 144.000, los líderes de Babilonia exigirán que todos adoren a Dios, pero una pregunta estará en el corazón de todos: ¿quién habla por Dios? ¿Cómo puede un mundo de religiones diversas apaciguar y adorar a un Dios enojado? La religión falsa siempre exige 2 características. Primero, lleva a los laicos a pensar que Dios se impresiona con los rituales, la piedad formal y los servicios de adoración. Y segundo, el último recurso de la religión falsa es la fuerza. En realidad, en ambos casos ocurre lo contrario. En términos de salvación, los rituales y sacramentos no tienen significado para Dios. No pueden producir la salvación. Jesús es nuestro juez. Él determina nuestra salvación. Después de escuchar el testimonio de sus 2 testigos, el Espíritu Santo le dice: si una persona tiene un espíritu humilde y contrito, Jesús solo acepta las ofrendas de un dador alegre. Jesús ve los motivos de cada corazón. El Espíritu Santo lee cada mente. El Señor ama la honestidad y la integridad. Jesús odia la inmoralidad sexual, la impureza, la lujuria, los malos deseos y la avaricia. Jesús se complace cuando una persona admite y confiesa sus pecados y hace restitución cuando sea necesario. Jesús ha prometido vida eterna a todos en su Señor, porque la fe y las obras son inseparables. Fe en Dios significa amar a Dios lo suficiente como para confiar en Él y obedecerlo sin importar cuáles puedan ser las consecuencias. El mensaje del primer ángel exigirá que todos adoren al Creador. La adoración genuina es un acto de obediencia. Como Dios y Creador, Jesús tiene la prerrogativa de ordenar a sus súbditos que le obedezcan. Pero nosotros podemos optar por la rebelión. Si una persona está dispuesta a poner su fe en Jesús y seguir obedientemente sus enseñanzas, Jesús le dará a esa persona paz y serenidad, no la paz temporal que da el mundo. Jesús tiene las capacidades de satisfacer a cada alma. Él ofrece una vida mejor y el regalo de la salvación a toda persona que permanezca en Él.
El mensaje del segundo ángel será dolorosamente divisivo. Abrirá una gran brecha entre las relaciones en muchos casos. Madres y padres, hermanos y hermanas, marido y mujer, adoptarán posiciones opuestas. Las personas no pueden ser salvas según la membresía de la iglesia. Las personas no pueden ser salvas según la membresía de la iglesia. Cada persona tiene que ser salvada según su propia fe. Recuerda las palabras de Jesús. Cualquiera que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y quien pierda su vida por mí, la encontrará. Los líderes de Babilonia serán inflexibles. Todo aquel que se niega a obedecer los dictados de Babilonia será capturado y seriamente castigado. Harán esto porque piensan que la ira de Dios contra la humanidad no cesará hasta que se eliminen todas las formas de comportamiento ofensivo. Irónicamente, los líderes de Babilonia no se dan cuenta de que sus acciones son un insulto a Dios. Los 144,000 reprenderán a los líderes de Babilonia, hablarán con claridad y con una autoridad impresionante. Hablarán en contra de las leyes creadas por Babilonia y esto pondrá a los honestos de corazón en una situación muy difícil. El conflicto estará en todas partes, multitudes se encontrarán en un valle de decisiones. Las consecuencias serán reales: obedecer a Dios y ser castigado por Babilonia, o obedecer a Babilonia y ser castigado por Dios. ¿Por qué Dios permite la persecución? Al contrario de lo que muchos cristianos creen, Jesús someterá a la última generación a un intenso proceso de prueba. Jesús permitirá que la última generación termine su destino eterno eligiendo a quién obedecerá. Una prueba de obediencia siempre revela quién tiene fe en Dios. A lo largo de los siglos, Dios ha permitido que su pueblo sea aprobado porque las pruebas los mantienen cerca de Él. De hecho, escribió Pablo: todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido. ¿Por qué debe ser así? Cuando no hay pruebas ni tentación en la naturaleza carnal, rápidamente se concentrará en uno mismo y se alejará de Dios. Anteriormente, aprendimos que Dios entregó a los santos al cuerpo pequeño durante 1260 años, 538 a 1798. Antes de esto, Dios entregó a su pueblo a los romanos, quienes los persiguieron severamente. Incluso antes, la mayoría de los discípulos de Cristo fueron martirizados por su fe. Desde que Jesús vivió en la tierra, sus seguidores han sido perseguidos. Los cristianos que han vivido en Europa, Estados Unidos y América durante los últimos 100 años han estado en gran medida libres de persecución religiosa, y esto explica en gran medida el rápido deterioro del cristianismo. Nos sigue la siguiente historia de fe. El rey Nabucodonosor recibió una visión de Dios que le indicaba que sus reinos sucesivos seguirían al reino de Babilonia. En su visión, el rey vio a un hombre hecho de diferentes metales. Después de recibir la visión, el rey no pudo recordarle y exigió que sus expertos religiosos revelaran la visión olvidada. No pudieron ayudarlo. Más tarde, Daniel reveló e interpretó la visión de Nabucodonosor. En aquel tiempo, Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, recibieron altos cargos sobre los sellos de Babilonia cuando se corrió la voz de que el rey tuvo una visión que indicaba que otro reino eventualmente derrocaría a Babilonia. El rey enfrentó un problema enorme. Rápidamente actuó para acreditar la verdad, erigiendo una imagen gigante hecha de oro macizo. Quería que todos creían que su reino, representado por la cabeza de oro, duraría para siempre. Convocó a los líderes de su imperio y exigió que todos se inclinaran y adoraran la imagen de oro. Cuando sonó la música, todos se postraron, excepto Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel no asistió al servicio. En ese momento se presentaron algunos astrólogos y denunciaron a los judíos, pero hay algunos judíos a quienes Sadrach, Mesach y Abednego que no te prestan atención, oh rey. Son los que se encargan de los asuntos de la provincia de Babilonia. No sirven a tus dioses ni adoran la imagen de oro que has dirigido. Furioso de ira, Nabucodonosor llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces estos hombres fueron llevados ante el rey. Y Nabucodonosor les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la imagen de oro que he erigido? Ahora bien, cuando oigáis el sonido de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, de la flauta y de toda clase de música, si estás dispuesto a postraros y adorar a la imagen que yo hice, muy bien. Pero si no lo adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno ardiente. Entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: bien sabes que adoramos al Creador del cielo y la tierra, y Él no permite que sus súbditos se postren ante ídolos ni lo adoren.
Somos arrojados al horno ardiendo. El Dios a quien servimos puede salvarnos de él y él nos librará de su mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has elegido. Entonces Nabucodonosor se enojó con Sadrach, Mesach y Abednego y su actitud hacia ellos cambió. Debido a que los gobernadores de su imperio fueron testigos de su desafío, no tuvo más remedio que ordenar su muerte. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual y ordenó a algunos de los soldados más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno en llamas. El fuego estaba tan caliente que mató a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno. Pero los 3 hombres salieron del horno sin siquiera una pizca de humo en su cabello o ropa. ¡Qué milagro tan asombroso! Aunque Dios puede hacer cosas maravillosas, generalmente no honra la fe de sus hijos fieles con tal muestra de victoria sobrenatural. Normalmente eso es mucho más modesto al tratar los problemas de sus santos. A menudo resuelve los problemas de manera sutil o incluso puede optar por dejar que sus santos perezcan y honrarlos más tarde en la resurrección. Su enfoque reflexivo y sabio ante cada situación elimina muchos problemas posteriores. Por ejemplo, si un creyente desesperado experimenta un milagro y otro creyente desesperado no, ¿qué dice esto acerca de Dios tanto para los creyentes como para aquellos que conocen íntimamente las circunstancias? En ambas situaciones, un milagro puede tener consecuencias terribles. El creyente sin el milagro puede concluir que es indigno, que Dios no lo ama o que le falta suficiente fe. Por otro lado, por definición, un milagro ocurre cuando se suspende la ley de causa y efecto. Si Dios suspende la ley de causa y efecto demasiadas veces, las personas serían propensas a ignorar las reglas de la vida y contarían con un milagro para salvar las decisiones tontas. Esta desconexión crearía una visión irracional de la vida que produciría un enorme conjunto de problemas que no existen. Jesús todavía produce milagros, pero es muy cuidadoso con cada milagro porque conoce el potencial para bien y para mal que cada milagro puede tener. Debido a que la sabiduría y el amor de Dios por su pueblo son infinitos y constantes, Él requiere que nuestra fe en Él sea completa. Él conoce nuestra necesidad antes de que clamemos por ayuda. Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza y conoce nuestros pensamientos. Si se necesita un milagro en una situación determinada, Él lo producirá. Si hay una solución mejor, Dios es puro de corazón, Dios es amor. Su infinita sabiduría está más allá de la comprensión. Los ángeles restantes en el cielo han estado estudiando las palabras y acciones de Dios durante muchos tiempos y algunos días testificarán a los remedios que Él nunca se desvía de la mejor solución posible que un Dios de amor puede proporcionar. Durante miles de años lo han estado observando. Su mayor gozo es reunirse con Él y adorarlo. No hay nada en el universo más interesante que la divinidad. Durante la gran tribulación los santos serán sorprendidos y animados por la reconfortante presencia del Espíritu Santo. Descubrirán que la gran tribulación será el peor de los tiempos y el mejor de los tiempos, todo al mismo tiempo. Durante unos 27 meses, los 144,000 proclamarán el Evangelio eterno. Denunciarán las doctrinas y leyes de Babilonia. La persecución abundará, pero el sufrimiento infligido al honesto de corazón no será inútil. El Espíritu Santo hará muchas cosas a través de los 144,000. Los enfermos serán sanados, los ciegos verán y los sordos oirán. Los santos estarán ocupados alentando y ayudando a los nuevos conversos cada día. Sobre todo los santos experimentarán una camaradería de amor con otros santos que las palabras no pueden expresar. Cuando los malvados vean el amor que los santos se tienen uno a otro, cuando vean la magnitud de sus pérdidas y sufrimientos por la verdad de Dios, cuando vean a los santos adoptar una postura audaz y deliberada a favor de Jesús, muchos de los malvados se sentirán impulsados a repensar la importancia del testimonio de los 144,000. El Espíritu Santo usará la persecución del pueblo de Dios para ablandar muchos corazones y el resultado será una cosecha de una multitud innumerable. Cuando expiren 2/3 de los 1335 días destinados a la gran tribulación del mundo, estará en la condición más desesperada. El hambre y el sufrimiento estarán en todas partes. El índice de miseria será grande. La mayoría de la gente en la tierra habrá escuchado y tomado una decisión con respecto al Evangelio eterno. Miles de millones de personas se habrán unido a Babilonia para recibir raciones y evitar la persecución. Mientras tanto, la mayoría de los santos estarán en prisión o huirán de un lugar a otro para evitar ser capturados. Durante 890 días, los 144,000 presentarán fielmente los 2 primeros mensajes de los ángeles,
pero su esfuerzo se estancará y se paralizará una semana antes de los 890 días. Día tras día Jesús seguirá hablando a través de los 144,000. Los malvados no escuchan y decían que el precio por dar a Jesús es demasiado alto. La proclamación del Evangelio eterno y la formación de Babilonia crearán 3 grupos distintos de personas alrededor del mundo. Los santos, aquellos que obedecerán los mandamientos de Dios y creerán en el testimonio de Jesús. Los religiosos malvados, aquellos que obedecerán las leyes de Babilonia. Y los malvados no religiosos, aquellos que se niegan a obedecer las leyes de Dios y las leyes de Babilonia. Cuando llegue el día 891 de la gran tribulación, la quinta trompeta sonará en el templo del cielo. El diablo y sus ángeles serán liberados de la prisión, se levantarán rápidamente del abismo, el reino de los espíritus, y emprenderán el vuelo disfrazados de Dios Todopoderoso. La Biblia indica que el diablo y los ángeles que lo acompañan descenderán a la tierra en una gran demostración de brillo y poder. A medida que el diablo y sus ángeles viajen por el mundo, imitarán la segunda venida una y otra vez. Se verá a Lucifer y sus ángeles acercándose a la tierra a kilómetros de distancia. Cuando decida abandonar un área en particular, el diablo y sus ángeles ascenderán al cielo como lo hizo Jesús cuando regresó al cielo. Este será un engaño abrumador e interesante notar que a Lucifer y los ángeles no se les permitirá flotar en el cielo sobre la tierra como lo hará Jesús en la segunda venida. La aparición de Lucifer será una serie de eventos locales. En otras palabras, el diablo y su séquito solo puede aparecer en un lugar a la vez. A medida que pasa el tiempo, crecerá la fama del diablo y las noticias de su aparición, grandes multitudes saldrán a verlo. Después de descender del cielo, el diablo realizará señales y prodigios increíbles, incluso haciendo descender fuego del cielo para convencer a las multitudes de que Él es Dios Todopoderoso. Dios no permitirá que los 144,000 realicen este milagro, y este engaño abrumador hará que muchos de los malvados no religiosos se unan a Babilonia. Donde quiera que vaya Lucifer, pronunciarán amables palabras de esperanza y promesas. Él alimentará a las multitudes y sanará a los enfermos. Será adorado como Dios Todopoderoso. Por supuesto, los santos conocen la verdadera identidad de este ser glorioso y se negarán a salir a verlo. El mensaje del tercer ángel, un ultimato. Apocalipsis 14, 9 al 10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios, que se derrama sin mezcla en el cáliz de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Vi un ángel poderoso descender del trono de Dios mientras gritaba a la tierra, dijo en voz alta: escuchar, si alguno adora a Lucifer, si alguno participa en la teocracia de Lucifer, si alguno recibe el tatuaje de Lucifer en la frente o en la mano derecha, ese individuo beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido con toda su fuerza en la copa de su furia. Este es un mensaje muy serio y será presentado a los malvados cuando Lucifer aparezca al sonar la quinta trompeta. Este mensaje contiene una promesa: todo aquel que obedezca y adora a Lucifer experimentará toda la furia de la ira de Dios. Todo aquel que reciba la marca de la bestia será condenado a muerte. No habrá excepción, porque una vez que una persona decida tragarse la venenosa mentira del diablo, la víctima no tendrá control sobre el resultado. Todos los que se unan a Lucifer para llevar a cabo sus malvados planes serán atormentados con azufre ardiente en presencia del Cordero y de sus santos ángeles. Apocalipsis 14, 11. En la segunda venida Jesús encenderá un lago de fuego, y a los líderes de Babilonia, así como todos los que fueron empleados por Babilonia, serán arrojados vivos dentro de él. Por supuesto, todos los que sean arrojados al fuego serán consumidos, tal como las personas se consumen en los incendios ahora. Pero el humo de este lago de fuego ascenderá durante 1000 años, porque este lago arderá como una llama conmemorativa durante 1000 años. El resto de los malvados serán asesinados por una orden, la espada que salió de la boca de Jesús. Sus cuerpos se pudrirán en las calles y los pájaros se atiborrarán de su carne. Consideremos una extraña paradoja. Aunque los malvados aceptarán la esencia de Babilonia de evitar el castigo, no tendrán ningún descanso ni tranquilidad ni de día ni de noche. Se sentirán ansiosos y desesperados todo el tiempo. El Espíritu Santo hará todo salvo,
violar la voluntad humana para que si es posible los malvados entreguen sus corazones a Jesús y sean salvos. ¿Cómo puede haber amor, gozo, paz cuando se están separados de Dios? ¿Qué es la fuente del amor, el gozo y la paz? Apocalipsis 14:12. Cuando los 144,000 entreguen el mensaje del tercer ángel, la intensidad de la persecución aumentará y el sufrimiento aumentará sustancialmente. Los 144,000 indignarán y ofenderán gravemente a aquellos que obedecen y adoran al diablo como si fuera Dios Todopoderoso. Cuando los 144,000 digan que Lucifer es el diablo, esto enojará a los malvados y perseguirán aún más al pueblo de Dios. Sin embargo, los 144,000 serán audaces y valientes. Mientras tanto, los santos serán sostenidos por el Espíritu Santo y el cumplimiento de la palabra de Dios se les dará fuerza divina y se les animará a ser pacientes y fieles. Apocalipsis 14:13. Cuando la sexta trompeta sonó en el cielo, el quinto sello del libro de la vida se abrió. Hubo mucho martirio por causa de Cristo. Entonces escuché una voz del cielo que decía: escribe esto, Juan, el Señor bendecirá especialmente a aquellos santos que mueran pues de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán temporalmente en sus trabajos y sufrimientos, porque sus obras seguramente los seguirán. Este anuncio indica que ha llegado el momento en que muchos de los santos de Dios serán ejecutados. Jesús permite que un gran número de santos se conviertan en mártires por dos razones. Primero, su muerte eventualmente hará que algunos de los malvados se arrepientan y sean salvos. Segundo, Jesús permite que muchos de sus santos duerman durante el resto de la gran tribulación. Sin embargo, todos los que mueren durante el quinto sello resucitarán unos días antes para ver la segunda venida de Jesús. Aquellos que pusieron a Jesús en la cruz también resucitarán al mismo tiempo para ver a Jesús aparecer en nubes de gloria. El fin de la salvación. Antes de continuar con el versículo 14, necesitamos revisar algunos hechos para que podamos apreciar verdaderamente el contenido del versículo 13. Cuando el diablo aparezca físicamente al sonar la quinta trompeta, muchos de los malvados no religiosos se convencerán de que Lucifer y su sangre son una aparición religiosa de algún tipo y se negarán a honrar a Lucifer como Dios Todopoderoso. Sin embargo, la mayoría de los malvados no religiosos cambiarán de opinión cuando los demonios del diablo comiencen a atacarlo y a afligirlo con un dolor abrasador. El dolor que sufrirán los malvados no religiosos es peor que la picadura de un escorpión. Las víctimas desearán morir, pero no pueden. Los demonios de Lucifer utilizarán libremente la tortura por obligar a las personas resistentes e indecisas a adorar al diablo. El objetivo del diablo será la eliminación de todas las personas no religiosas, pero 144,000 proclamarán que el tormento infligido por los demonios prueba que Lucifer no es Dios, sino el diablo. Un Dios de amor nunca aceptará adoración forzada. Muchos optarán por obedecer y adorar a Lucifer para evitar más sufrimiento, pero la fuerza es siempre el último recurso de la religión falsa. Los 144,000 explicarán a los malvados no religiosos que en Cristo hay libertad. Si una persona pone su fe en su Creador y obedece el Evangelio eterno, esa persona recibirá el sello de Dios y la seguridad de la vida eterna. Por supuesto, los malvados no religiosos también verán que los santos están protegidos de los ataques de Lucifer. Durante la quinta trompeta, y esto convencerá a muchos en ese grupo a entregar sus corazones a su Creador. Al final de la quinta trompeta, el mundo quedará reducido a dos grupos de personas: los santos que obedecen los mandamientos de Jesús y el testimonio de Jesús, y los religiosos malvados que obedecen los mandamientos de Babilonia y de los testimonios de Lucifer. La persecución de los malvados no religiosos durante la quinta trompeta eliminará a todo este grupo. Creo que la sexta trompeta sonará en el cielo el día 1039, la gran tribulación. En este momento Lucifer cambiará repentinamente de carácter. De la noche a la mañana dejará de lado su disfraz de Dios generoso y benévolo para convertirse en un dictador despiadado. Exigirá a la creación una teocracia falsa, porque no hay lugar para la diversidad religiosa cuando Dios habita entre los hombres. Él se erigirá del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay nada que la humanidad pueda hacer para detener o frustrar las acciones del diablo. El diablo disolverá repentinamente los sistemas religiosos y los gobiernos del mundo, establecerá un estado eclesiástico mundial, ordenará a sus fuerzas que dividan la población del mundo en grupos de miles y luego, después de seleccionar a una persona de cada unidad de miles, exigirá que mate a un tercio de cada grupo.
El diablo anunciará que las primeras 666 personas que reciban su marca en un tatuaje de cada grupo podrán vivir. Aquellos que desean salvarse deben jurar lealtad a él y a su gobierno, luciendo voluntariamente un tatuaje en la mano derecha que muestra 666. La carnicería que sigue será degenerada, repugnante y repugnante. Millones del pueblo de Dios serán capturados y asesinados. Un número mucho mayor de seguidores del diablo también serán asesinados para alcanzar la cuota. El diablo y sus demonios estarán muy complacidos con su logro mortal. Cuando termine la sexta trompeta, la población de la tierra será menos del 50% de lo que era cuando se trabajó el incensario. Cuando termine la sexta trompeta, terminarán los 1260 días asignados a la obra de los dos testigos de Dios. La obra y el testimonio de los 144.000 estarán terminados. Durante la sexta trompeta, los 144.000 entregarán fielmente el mensaje del cuarto ángel. Este mensaje llama a todos a salir de Babilonia y desafiar la autoridad de Lucifer. Al final de la sexta trompeta, las circunstancias obligarán a todos a tomar una decisión firme. No habrá vuelta atrás. En la tierra vivirán dos grupos distintos de personas, un pequeño grupo de ovejas y un gran número de cabras. Los resultados de los mensajes del tercer y cuarto ángel serán alentadores. Muchas personas reconsiderarán el Evangelio eterno durante la quinta trompeta y se unirán a los santos para adorar al Creador. Luego, durante la sexta trompeta, los 144.000 presentarán el mensaje final de Dios al mundo e incluso a esta hora tardía unos cuantas personas más responderán favorablemente. Pondrán su fe en Cristo y recibirán el sello de Dios. Cuando terminen los 1260 días de los dos testigos, todas las decisiones serán tomadas con firmeza. La mayoría, si no todos, los 144.000 estarán muertos. Su testimonio ha terminado porque la oferta de salvación de Dios ha hecho todo lo que podía hacer. Apocalipsis 14 al 16. Frente a mí había una nube blanca, había Jesús sentado en la nube. Tenía una corona de oro, griegos, Estéfano, corona de victoria sobre su cabeza y una hoja afilada en su mano. Un ángel salió del templo trayendo un mensaje del Padre llamado Jesús. Vuelve tu ojo sobre la tierra porque la cosecha está madura. Entonces Jesús agitó su ojo sobre la tierra y la oferta de salvación terminó. Esta escena solamente marca el fin de la redención. Como la puerta del arca de Noé, la puerta a la vida eterna está cerrada. Consideremos dos características importantes. Primero, al final de la sexta trompeta, el Espíritu Santo revisará cada corazón en la tierra. Una vez que determine que cada decisión está tomada firmemente, informará al Padre que no hay nada más que pueda hacerse. El Padre enviará un mensaje a Jesús sobre cuándo terminará la oferta de salvación y cerrará la puerta a la vida eterna. En segundo lugar, toda posibilidad de redención termina antes de las 7 últimas plagas. Porque todos tendrán el sello de Dios o la marca de la bestia. Los que tienen la marca de la bestia son incorregibles porque cometieron el pecado imperdonable. Apocalipsis 14, 17 al 20. Entonces vi a otro ángel poderoso salir del templo celestial. También tenía una hoz afilada en la mano. Entonces otro ángel encargado del fuego en el altar del holocausto llamó al ángel que tenía la hoz afilada. Toma tu hoz afilada y recoge los racimos de uvas de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras, listas, ser aplastado en el lagar de la ira de Dios. El ángel movió su hoz sobre la tierra y todo aquel que tenía la marca de la bestia fue condenado eternamente. Estas personas serán aplastadas en el gran lagar de la ira de Dios durante las 7 últimas copas. También vi que todo aquel que tuviera la marca de la bestia sería aplastado fuera en el lagar de la ira de Dios, la ciudad. El número de personas malvadas arrojadas al lagar de la ira de Dios fue tan grande que la sangre fluyó del lagar hasta la altura de la brida de los caballos, en una distancia tan larga como la longitud de la nación de Israel, de arriba abajo alrededor de 180 millas. Esta frase, fuera de la ciudad, significa que los impíos serán cortados de tener herencia alguna. No hay seguridad fuera de la ciudad de refugio. A los malvados no se les permitirá entrar a la nueva tierra. Apocalipsis 15, 1 al 3. Vi 7 ángeles sosteniendo 7 copas. Estas copas contienen 7 últimas plagas. Estos 7 juicios servirán como lagar de la ira de Dios. Estas plagas se llaman últimas porque siguen a las 7 trompetas, las 7 primeras plagas, y aplastarán por completo a los malvados y también destruirán el planeta.
Versículo 2, entonces vi una gran extensión que sostenía el trono de Dios. Pareció un mar de cristal mezclado con fuego chispeante. De pie junto al mar de cristal estaban los 144,000. Habían salido victoriosos de la bestia y de su imagen y del número de su nombre. Habían cumplido fielmente la misión que se les había encomendado y habían sido llevados al cielo el día 1265, día de la gran tribulación. Llevaban las arpas que Dios les había dado y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, Rey de los tiempos. Apocalipsis 15, 4 al 6. ¿A quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tu juicio se hace manifiesto. Y después de esto miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo se abrió, y los 7 ángeles salieron del templo teniendo las 7 plagas, vestidos de lino puro y blanco y con los pechos ceñidos con cinto de oro. Refiriéndose a los malvados que están a punto de ser aplastados en el lagar de la ira de Dios, los 144,000 cantaron: ¿quién no te temerá, oh Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Vendrán gente de todas las naciones y te adorarán, porque tus acciones de venganza han sido reveladas. Después de que los 144,000 terminaron de cantar, miré y se abrió el templo, es decir, el tabernáculo que contenía el arca del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que estaban delante de Dios. Llevaban 7 copas que contienen 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio y reluciente y llevaban fajas doradas alrededor del pecho. Su ropa y su faja dorada indicaban que habían sido enviados por Dios Todopoderoso, enviados a una misión honorable y justa. Fueron comisionados por el Creador del cielo y de la tierra para vengar el gran sufrimiento de sus santos. Jesús dijo: mía es la venganza, lo pagaré. El Señor juzgará, vengará a su pueblo. Es algo terrible caer en manos del Dios vivo. La regla de interpretación. Considere cómo se observan las reglas de interpretación discutidas en la distribución de estos estudios bíblicos. La regla 1 dice que una profecía apocalíptica tiene un punto de inicio y un punto final en el tiempo, y los eventos dentro de la profecía ocurren en el orden dado. Esta profecía se ajusta a la regla 1 porque el orden cronológico es evidente por sí mismo. Dios envía una demanda directa, mensaje del primer ángel. Dios envía una declaración incendiaria, mensaje del segundo ángel. Dios envía un ultimátum, mensaje del tercer ángel. La oferta de salvación de Dios llega a su fin, fin de la salvación, la celebración de la victoria de los 144,000. La regla 2 dice que el cumplimiento solo ocurre cuando se cumplen todas las especificaciones, y esto incluye el orden establecido en la profecía. Aunque los mensajes de los 3 ángeles sean entendidos desde hace algún tiempo, no se han presentado ante la humanidad como una verdad de prueba. Los elementos descritos en esta profecía no han comenzado. El juicio de los vivos no comienza hasta que se baje el incensario. Babilonia no se levanta hasta que comience la gran tribulación, y Lucifer no aparece hasta que suene la quinta trompeta. Finalmente, los 144,000 no han comenzado su ministerio, por lo tanto esta profecía no se ha cumplido. La regla 3 dice que el lenguaje apocalíptico puede ser literal, análogo o simbólico para alcanzar el significado previsto de una profecía. El estudiante de profecía debe considerar A, el contexto, B, el uso del lenguaje para leer una Biblia, y C, si se cree que un elemento es simbólico. La Biblia debe interpretar el símbolo con un relevante texto. El lenguaje utilizado en esta profecía no es simbólico porque no hay textos relevantes que definan un símbolo. Por otro lado, si encontramos un uso extensivo del lenguaje análogo y literal, por ejemplo, los 3 ángeles que orbitan alrededor de la tierra representan 3 mensajes de Dios que se escucharán en todo el mundo. Los mensajes de los 3 ángeles se explican por sí solos una vez que entendemos el entorno en el que se entrega. La escena en la que Jesús agita su voz sobre la tierra porque la cosecha está madura utiliza un lenguaje análogo a una cosecha. El lagar de la ira de Dios es fácil de entender. La uva se tritura en un lagar y de hecho la ira de Dios aplastará a los malvados que viven durante las 7 copas. La regla 4 no se utiliza en esta profecía. Bueno, amados amigos y hermanos, hemos concluido con la profecía número 12. Espero que le dé a usted un review
lo vuelva a escuchar y apunte, porque es interesante que profundicemos nuestro conocimiento a esta altura en el tiempo que estamos viviendo, porque querramos creer querramos creer o no creer, las cosas nos están poniendo bien y el tiempo que estamos viviendo nos acelera hacia ese periodo en lo que yo le llamo el tiempo del fin, las 1335 días de la gran tribulación, el fin del tiempo. Bueno, que el Señor me los guarde y me los bendiga una vez más en su hogar, que ustedes sigan siempre persistiendo en la verdad, a pesar de muchas mentiras que se están diciendo allá afuera por los falsos maestros y profetas. Cuidado de ellos. Bye.